Les presenté la tesis al final y quedamos en que les iba a dar cómo era el contrato de interconexión anterior con CFE, ¿no? Eh, ok, hasta hace unos 3 años más o menos, este era el proceso de trámite de interconexión si tú querías instalar paneles fotovoltaicos en tu casa. Para ello era esencial que primero uno tenga un contrato de suministro normal en baja tensión. Recuerden que esto es para casa habitación. Si es un pequeño negocio que tengan en casa, una peluquería, un local comercial, una tienda, también es necesario que tuvieran suministro de baja tensión, porque para alimentar o para tomar energía de la red y alimentar a la red, siempre pensaban que iba a ser baja tensión. Recuerden que baja tensión puede ser a una fase, 127 volts, o a dos fases, 220 volts. Creo que en la última ya dejaron a 440 volts, no más de eso, y todo eso sigue considerado como baja tensión, ¿no? Importante que las instalaciones cumplan con las normas oficiales mexicanas y siempre CFE nos da ciertas especificaciones para la bajada y dónde van a colocar el medidor. Otra cosa principal es que el sistema fotovoltaico no sea mayor de 10 kilowatts pico si lo instalaste en tu domicilio, o 30 kilowatts pico si lo instalaste en tu negocio. Entonces, nos dan ciertas limitantes, porque si no seríamos grandes generadores, bueno, medianos generadores, no grandes. Cuando nos pedían este contrato, pues la duración siempre es indefinida y el que lo notifica siempre es el usuario, ¿no? Esta notificación tiene que llegarle a la CFE con al menos 30 días de anticipación, tanto para la conexión como para la desconexión. Y con ello, entonces, CFE va a registrar los consumos de energía eléctrica con medidores que solo integran la energía que recibes a la red. Al establecer un contacto de interconexión, la CFE nos va a cambiar el medidor. Recuerden que aquí necesitamos un medidor bidireccional y ese es el que nos van a instalar ahora. Instalando uno que permita registrar tanto la energía eléctrica que entra a tu servicio como la energía que sale. Si no hiciéramos este contrato de interconexión, recuerden que el medidor que tenemos actualmente solamente gira en un solo lado. Entonces no va a registrar las salidas de energía de la casa. Y con esta contratación, CFE es el único que nos puede poner este medidor bidireccional. Aunque nosotros compremos el medidor, no va a valer para CFE si no te pone el que él está oficializado, ¿eh? Entonces, para ello, pues primero tenemos que ir a las oficinas de CFE más cercanas. Aquí en Coatzacoalcos sí las hay. Y con ello, pues tenemos que acudir con una solicitud que por acá ya la tengo ahorita, ¿no? Este trámite siempre es personal y entonces el titular es el único que puede realizar el trámite o enviar una carta poder con el que lo vaya a hacer, ¿no? Si es persona física o representante legal, si se trata de persona moral. En ambos casos, pues, siempre la identificación oficial, y si es persona moral, pues deberá tener un documento que diga que él es parte de la sociedad o del negocio, ¿no? Y que le otorgan las facultades para que haga los trámites. Vamos a generar una nueva solicitud. En este caso, como en cualquier tipo de solicitud, vamos a recibir un número de solicitud y con este número pues podemos dar seguimiento a todo este proceso de interconexión. Va a llegar CFE y nos va a revisar la instalación y los requerimientos de obra. Aquí depende mucho de cómo está nuestra casa o negocio, ¿no? Si está mirando, o si tenemos una pared que está mirando hacia la calle, debemos de tener el medidor visible hacia la calle, ¿no?
que la cometida o el cable por donde vaya a entrar el suministro de energía eléctrica tenga por lo menos 2.8 metros, por lo menos. Y eso todo lo va a revisar el personal de CFE. Aquí hay diferentes cuestiones, porque algunas veces el suministro de CFE ya va por red interna, entonces también tenemos que adaptar nuestra cometida para esa red interna de suministro de CFE. Y CFE es el único que nos puede dar palomita y que cumplimos con todo lo que nos pide. Lo mismo va a revisar el sistema fotovoltaico, que tenga las protecciones necesarias, que nos dé la frecuencia necesaria, que tenga ¿cómo se llama? Los sellos de normatividad requeridos. Y ahora sí, una vez que pasemos todo eso, CFE nos va a informar los resultados de esta revisión y en su caso si queremos hacer alguna modificación para que nos puedan interconectar. Una vez que pasamos esta instalación y esta revisión, pues obviamente viene la firma del contrato y el pago del importe. Entre el pago del importe normalmente nos cobran una cierta, le llaman ellos, un depósito de garantía. Sin embargo, ese depósito de garantía no nos los cobran en ese momento, sino viene cobrado en el primer recibo, ¿no? Y con eso pues ya se firma el contrato. Va a llegar una vez que se firme el contrato, a CFE va a instalar el medidor bidireccional y le va a poner su sellito de seguridad para que no lo dañe, ¿no? Obviamente CFE va a llegar al domicilio a poner ese medidor, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya CFE nada más va a llegar a medir cuánta energía recibe el usuario o entrega el usuario. Recordemos que CFE nunca va a perder, que aunque no estemos, aunque nosotros generemos más energía de la que consumamos, siempre CFE nos va a cobrar, como diciendo, 0 kilowatts. Nunca nos va a cobrar en números negativos o nos va a pagar porque generamos de más. Y lo que siempre nos va a cobrar es ese contrato o esa disponibilidad de la energía. Ellos le llaman contrato de interconexión o pago fijo por cada bimestre. Y de ese no nos vamos a salvar. Entonces, para rápido, nunca CFE nos va a llegar y nos va a pagar, pues es que tú me dices energía de más y te voy a dar 500 pesos. No. Siempre CFE nos va a salir cobrando el mínimo, pero nos va a salir cobrando. No sé si tengan alguna duda de cómo era el proceso anterior. Profe, ¿podría regresarlo? Sí, perdón. Aquí me pasé. Son 4 puntos, ¿verdad? Así es. Entonces, hoy me di a la tarea de revisar el nuevo proceso. Además que no lo acabé de leer. Así que imagínense cuál va a ser su tarea. ¿Ya la saben? Entonces voy a abrir una nueva actividad. Profe, ¿de qué año estamos hablando? ¿O es de este año? Bueno, mejor dicho, ¿cuándo fue emitida? Para ser más exacto, ¿en qué fecha fue emitida la nueva que vamos a utilizar? Hubo una del 2006 y de ahí se vino modificando, pero en la página de CFE viene el proceso, que por cierto ya no le llama contrato de interconexión, sino otro nombre, que ahorita les digo cómo se llama. Yo lo bajé apenas el día de hoy y me tardé un ratito encontrándolo, ¿eh? Le llama, bueno, está contrato de interconexión con centrales de generación, así le llama ahora. Entonces eso lo van a tener que ir a buscar en la página de CFE y ustedes van a describir el nuevo proceso.
Ahorita se lo estoy poniendo como actividad. Interconexión. Profe, subió algo que me salió una notificación, no la alcancé a leer que decía. Perdón, no te entendí, se cortó el último. No, que si subió algo, porque me salió una notificación, pero no alcancé a leer qué decía. No, no he subido nada. Se va a quedar en primer parcial a partir de hoy y hasta la siguiente semana. Ya tienen su actividad entonces para buscar. Quiere guardar la actividad. Hasta ahí no se niega que les deje tarea. Parece, profe. Profe, utilizamos el que tal cual nos lanza, porque hay otro que dice electrolineras para hogar. No, ese no es. Sería manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a cero. Sí, a 0 punto y algo. No, es que solo aparece cero. Ese es el documento, ¿no? Sí, Ok. ok. Sigue atorado.
escuchan por acá? Sí, profe. Ya se escucha, profe. Es que era mi máquina, entonces la que está fallando. Bueno, entonces aquí ya vimos el proceso. Vamos a avanzar un poquito más, donde vamos a ver ahora sí un poquito más a fondo cómo funcionan los paneles fotovoltaicos. Lo que nos interesa acá es la radiación solar. Y por un lado sabemos que el sol genera energía o radiación solar en toda la gama del espectro electromagnético. Sin embargo, necesitamos esa energía que se le conoce como energía discreta o los fotones que trae esa radiación solar. Hay que tener en cuenta que estos fotones pues viajan a la velocidad de la luz y que el producto de la frecuencia por la velocidad pues nos da la constante ¿no es cierto? Es la velocidad de la luz es el producto de la frecuencia por la longitud de onda. La energía del fotón pues es función de la frecuencia de esta radiación y por lo tanto de la longitud de onda. Si ustedes recuerdan sus clases de electromagnetismo, los eléctricos, recuerden que las ondas viajan en todo el espectro. Y entonces estos fotones nos interesan los que están entre la luz visible y el infrarrojo. Un poco el ultravioleta, pero más que nada son solamente aquellas frecuencias que están dentro de la luz visible. La energía del fotón está dada en términos de la constante de Planck, que es esta fórmula que se ve acá, ¿no? Es igual a H por B. Por lo tanto, solamente nos interesan los fotones que llevan más energía, que son aquellos que son alta frecuencia y una corta longitud de onda. Son los que nos van a importar nada más. Por otro lado, hay que saber que el átomo de silicio cristalino en algún momento va a absorber un fotón de la radiación solar incidente. Si este fotón trae la suficiente energía, o una energía suficientemente alta, un electrón de la parte exterior del átomo es liberada fuera de su estructura. ¿Qué significa esto? Recuerden que nosotros tenemos aquí el núcleo y de repente por acá vienen las distintas capas, ¿no? En la primera capa hay 2 electrones, después viene la siguiente capa que si no mal recuerdo son 8 electrones, después viene la siguiente capa que son 16 electrones. Pero vamos a pensar que en la última capa de un fotón de silicio, de un átomo de silicio, por acá estaban, no me acuerdo cuántos trae el silicio, pero por acá están sus electrones, y llega un haz de radiación solar, un fotón, con la suficiente energía, que va a ser capaz de liberar un electrón de acá. Entonces, un electrón de acá se va a ir y nos va a dejar aquí un huequito. Se conoce un hueco, ¿no? Que es lo que nos dice por acá. El hueco es donde hay una falta de un electrón. Entonces, este electrón, al moverse a otro átomo, el siguiente va a tener en su capa exterior su capa llena de electrones. Pero en algún momento también le va a llegar una radiación solar y nuevamente mueve ese electrón y eso se da de manera constante hasta que tenemos exceso de electrones libres y por otro lado, en cada átomo de silicio vamos a tener huecos. Esto nos da pie entonces a la formación de lo que se le conoce como el par hueco-electrón. Por un lado tenemos huecos, por otro lado tenemos electrón libre, ¿no? Normalmente, pues esto desaparece de manera espontánea con recombinaciones tanto de los huecos como electrones. O sea, si no aprovechamos los electrones, pues ellos se recombinan y se vuelven a acomodar de manera natural. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la celda? Pues bueno, utilizamos una rejilla de tal manera
de que los electrones viajen a través de los cables, ¿no? De la rejilla de contacto. Pero eso no es solamente suficiente. Voy a borrar esta última línea. Voy a poner de color rojo. Por acá van los electrones, por acá tenemos nuestra carga, o nuestra luz, como lo quieran ver. Aquí lo voy a poner en forma de luz. Y por acá se va para que regresen a nuestro sistema original, ¿no? Sin embargo, no es así tan sencillo como, pues ya saco los electrones y me los llevo, los utilizo y los vuelvo a regresar. No. Resulta que en algún momento nosotros necesitamos una capa de otro subconductor o semiconductor. Y ahí tenemos una capa grande de un conductor y otro conductor. Normalmente se le conoce como semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Uno está soltando electrones, mientras que el otro tiene exceso de huecos. Y eso nos permite ahora sí, si uno tiene exceso de huecos, pues pasar los electrones de un lado a otro. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues una vez que ponemos los dos materiales semiconductores, dice uno, no, pues dentro, perdón, aquí me estoy pasando. Aquí está. Pues si le pega por acá la radiación solar, pues rápidamente los electrones de acá se van a pasar al otro material, ¿no? No pasa así. Porque resulta que cuando ponemos juntos estos dos materiales, o se dice topamos uno con otro, por acá se forma una barrera natural. Si este tiene exceso de huecos y este exceso de electrones, pues donde se unen se forma una barrera natural porque ya está completo esos dos materiales, tanto de electrones y de huecos. Y eso nos permite entonces que en el material de abajo tengamos exceso de electrones, mientras que en el material de arriba exceso de huecos, o al revés, dependiendo cómo acomodemos nuestros materiales. Entonces, por eso se dice que por un lado la barrera se crea por dopar el silicio con pequeñas cantidades de boro. Pequeñas cantidades, estamos hablando de 1 entre 1.000.000 de cada átomo, ¿no? Para crear un silicio tipo P. Por otro lado, vamos a dopar silicio con fósforo para formar silicio tipo N, el cual este es el que tiene el exceso de electrones en su parte exterior. Entonces vean, el de arriba es silicio con boro, mientras que el de abajo puede ser silicio con fósforo. Y así es como creamos silicio con exceso de electrones y en el otro lado silicio con exceso de huecos. Y ahora sí, vamos a tratar de aprovechar cuando llega la radiación solar, se crean todavía más electrones y ahora sí podemos hacer circular nuestra corriente eléctrica a través de la rejilla de contactos para pasarlo al otro material. Y esto se está dando, bueno, una vez que van llegando los rayos solares. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, lo mismo que les platiqué, la barrera impide el libre flujo de electrones, dando lugar a una acumulación de electrones en la capa de silicio tipo N y una deficiencia de electrones en la capa de silicio tipo P. Estas dos capas son conectadas por un circuito exterior, los electrones fluirán a través del circuito, que es la corriente eléctrica. Los contactos eléctricos son de una base de metal en la parte baja de la celda y por mallas de metal en la parte alta de la celda. Acá tenemos una imagen nuevamente, silicio tipo P, silicio tipo N, en la línea punteada pues está la barra protectora de la unión de ambos materiales, y aquí se ve la base de metal en la parte de abajo y la malla de la reja de contacto en la parte alta, ¿no? Llega la radiación solar, obviamente la rejilla de contacto es la que vemos por arriba, y por acá está nuestro circuito por el cual van a pasar los electrones, nuestra carga donde vamos a aprovechar esa corriente y regresamos los electrones a la misma celda por el otro lado, ¿no?
Hay que tener en cuenta que no podemos sacar así como que todos los electrones o toda la energía que le está llegando, porque la salida de la celda está limitada por varios factores. Primero, necesitamos un mínimo de energía que puedan crear ese par hueco-electrón. Si el fotón no llega con la suficiente energía, pues no va a liberar electrones, y al no liberar electrones, pues no va a haber huecos. Entonces, por lo menos debe de haber cierta cantidad de radiación para que este proceso se realice. Para el caso del silicio, la máxima longitud de onda es de 1.5 nanómetros de la frecuencia que debe llevar esta radiación. Radiaciones o longitudes de onda más grandes solamente van a calentar la celda. Recuerden que ese calentamiento pues es indeseable, ¿no? Así, si solamente utilizamos silicio con fósforo y boro, se dice que podemos alcanzar una eficiencia máxima teórica de 23%. O sea, no vamos a poder sacar más allá si solamente utilizamos estos dos materiales. Sin embargo, ya les platiqué por ahí, hay investigaciones donde están utilizando nuevos materiales y la eficiencia ya ha llegado hasta 30% en algunas celdas, ¿no? Pero eso es por dopar los materiales tipo P y tipo N con otros elementos. Si a esto de 23%, imagínense que nos puede dar al máximo una celda de este tipo, le quitamos todavía las pérdidas por reflexión, las pérdidas por la malla de contacto, recuerden que al final hay una resistencia ahí mínima, o la resistencia al flujo de los electrones entre la celda, todo el cablerío y la carga, pues esta eficiencia se va disminuyendo. Por eso a la venta solamente hay paneles que dicen yo nada más te voy a dar el 15% o 14 o 13%. Pero teóricamente lo máximo es 23 y solamente utilizamos estos dos materiales. Los módulos fotovoltaicos ya lo sabemos que están disponibles con celdas conectadas en serie en paralelo para obtener diferentes voltajes y corrientes. Y como les dije, celdas experimentales de silicio se han producido con 25% de eficiencia y celdas con multiuniones con eficiencias de hasta 30%, que ya les había mencionado. La evaluación de las celdas y el diseño del sistema de potencia pues debe de basarse en características eléctricas, las cuales son aquellas relaciones corriente-voltaje que nos puede dar la celda. Y esto es porque tenemos varios niveles de radiación y además tenemos varias temperaturas de una celda. Vamos a ver una curva característica. La curva característica corriente-voltaje, que es esta que se muestra acá, normalmente es voltaje corriente, de un modo fotovoltaico, tiene este formato. De hecho, en una ficha técnica siempre van a encontrar por lo menos la curva IV del panel fotovoltaico, ¿no? Y entre estos vamos a encontrar los distintos parámetros. A lo mejor no los digan, pero estos son los parámetros que podemos encontrar, ¿no? Uno es la corriente de cortocircuito, que acá se encuentra el punto máximo de corriente que nos puede dar este panel. También vamos a encontrar el voltaje a circuito abierto, que debería de ser este que está acá, ¿no? Voltaje a circuito abierto, vamos, medimos con 1 multímetro y es el máximo voltaje que nos va a dar. Importante encontrar también dentro de esta curva, la curva, a ver si le alcanzo a dibujar, la curva la voy a remarcar ahorita en rojo. Esta es la curva importante, ¿no? A ver si no, obviamente no la voy a trazar tal como está ahí, pero esa es la curva que nos van a dar. Recordemos que esta curva está medida a condiciones estándar, que son 1000 watts de radiación por metro cuadrado y 25 grados. Entonces, sobre esta curva encontramos, ya les dije, la corriente a circuito abierto y, la corriente a cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Otro punto importante, pues, es el punto máximo de potencia. ¿Dónde vamos a encontrar la máxima potencia? Aquí nos los indican como que es este punto, donde estoy, bueno, más o menos, ¿no? Por ahí está
el punto de potencia máxima. Si recuerden, para eso necesitamos ir multiplicando corriente por voltaje en cada punto hasta encontrar el máximo de acá, o donde la derivada de esta potencia cambia de dirección, hasta su punto crítico, se le llama, ¿no? Y en ese punto, pues también encontramos la corriente de máxima potencia y el voltaje de máxima potencia, que aquí se representa. Este es el punto del voltaje de máxima potencia y este es el punto de la corriente de máxima potencia. Profe, en todo caso, la corriente máxima, bueno, el punto de máxima potencia es el punto en la gráfica donde al multiplicar la intensidad por el voltaje nos da el valor máximo, ¿no? Así es. Y normalmente nos muestran, bueno, no todos nos muestran esta curva, que es la que ahora voy a marcar de azul. Esta curva nos va representando cómo va cambiando la potencia con respecto a las diferentes variables, ¿no? Si tengo este voltaje y tengo esta corriente, pues ahí está la potencia que me va a dar, ¿no? Entonces, esta curva que está en azul normalmente no nos las dan, pero aquí está bien representada y aquí se ve claramente dónde está el punto de máxima potencia. ¿Sí? Entonces, si este es el punto de máxima potencia, lo llevamos a la gráfica que nos da el fabricante y ahora sí, con eso también tenemos la corriente en máxima potencia y el voltaje en máxima potencia. ¿Sí? Esta curva de azul normalmente no nos las va a dar el fabricante, esa es la que se tendría que sacar a manita, ¿no? O les digo, en la otra, en la de arriba, pues se podría sacar con la derivada del voltaje con respecto a la corriente. Y recuerden que las derivadas podemos sacar el punto máximo, si tuviéramos la ecuación. Ok. Como ya les dije, esto va cambiando con respecto a la radiación. Recordemos que la gráfica que nos dan a nosotros, todos los fabricantes por norma nos van a dar la de 1000 watts por metro cuadrado de radiación. Sin embargo, recuerden que va cambiando estos valores conforme la radiación va cambiando. Y aquí podemos ver cómo van dándose esos cambios, ¿no? Y esta línea que voy a marcar ahora de azul, bueno, que estoy remarcando, es el punto de máxima potencia para cada tipo de radiación, más o menos esa sería la tendencia, ¿no? Más o menos viene así, ¿no? Y aquí ya se va hasta cero. Entonces, pues ese es el punto de máxima potencia. Y para sacar la máxima potencia a todo momento, se utiliza un controlador de carga, donde no importa qué radiación esté llegando a nuestro panel, el controlador de carga siempre va a buscar sacarle la máxima potencia a nuestro sistema fotovoltaico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a buscar siempre un controlador de carga. Localización del punto máximo de esa potencia, no importa la radiación. Y bueno, aquí vemos pues, cómo va a ir cambiando la potencia, dependiendo de la radiación, pues va a ir disminuyendo si la radiación es menor. Y si la radiación es mayor, pues también tiene más o menos este mismo punto, ¿no? Irá creciendo más o menos así. Ok, seguimos adelante. Los eléctricos deberían de reconocer un circuito como este, donde al final pues, tenemos un diodo, una resistencia, y aquí lo que medimos el voltaje, y aquí está la resistencia de la carga, ¿no? Entonces, cuando conectamos, pues ya circula la carga por acá hacia nuestra carga. Pero originalmente el circuito de un panel fotovoltaico debe ser así, donde estamos generando una corriente eléctrica. Como les dije, podemos empezar a hacer uniones. Me falta una gráfica que no lo tengo. Bueno, podemos empezar uniones en serie o en paralelo. Si nosotros ponemos dos paneles en serie, recuerden que el voltaje es el que aumenta. Y si ponemos, por ejemplo, dos en serie, bueno, el que estoy marcando ahora de azul es como si fuera un solo panel. Pero al poner dos en paralelo, en serie, perdón, estaríamos haciendo esta curva.
la que está ahora de morado. Entonces el voltaje es el que aumenta. En cambio, si ponemos dos en paralelo, lo voy a poner ahora de verde, la corriente es la que va a aumentar. Y al hacer una combinación, imaginemos que tenemos dos en serie y dos en paralelo, pues nuestra gráfica, ya no tengo colores, aquí está un anaranjado, sería esta de anaranjado, ¿no? Entonces ahí es donde podemos empezar a jugar si conectamos en serie en paralelo de acuerdo a nuestros requerimientos. ¿Queremos más corriente o queremos un voltaje mayor? Recuerden que hay, por ejemplo, si un panel me da 12 volts, a lo mejor estamos alimentando baterías de 24 volts, pues conectamos dos paneles en serie, ¿no? Pero si queremos más corriente, pues conectamos dos en serie, y esos dos en serie van en paralelo. Y ahí empezamos a jugar con serie paralelo. En eso los eléctricos pues me ganarían, porque yo no me acuerdo bien cómo se hacen todos esos balances, pero de que se puede acomodar, se puede acomodar. Aquí está la otra. Ahora, ¿cómo nos afecta la temperatura? Ah, se me acaba la hora. La temperatura va a pasar lo siguiente. Normalmente nosotros lo probamos a 25 grados, pero si se calienta, vean cómo principalmente le afecta al voltaje. Entonces lo que va a estar cambiando un poquito es ese voltaje que nos va a dar el panel si calentamos el panel. Y lo que antes era nuestra máxima potencia que estaba por acá, por calentarlo, se va a pasar nuestra máxima potencia por este punto más o menos. Entonces vean, el voltaje va a disminuir un poco, la corriente también. Entonces no es tan deseable que un panel se caliente tanto, sin embargo es inevitable porque está expuesto a los rayos del sol. ¿Hay quien se le ocurrió alguna vez poner un filtro para seleccionar cierto tipo de radiación? Pero pues simplemente por poner ese filtro pues hay pérdidas. Hay quien se le ha ocurrido también que a un panel le ponga un sistema de circulación de agua por acá abajo. Y también tiene el chiste es mantener la temperatura lo más baja posible, ¿no? Entonces, si por acá está circulando agua, hizo un híbrido entre un fotovoltaico y un calentamiento de agua, ¿no? ¿Se vale también? ¿Por qué no? Entonces son nuevas cuestiones que todavía están en investigación, sin embargo, ya se saben de los efectos de la temperatura. Y bueno, aquí está un poco de la bibliografía que ocupé en toda esta presentación. Yo recuerdo que ya la había acomodado, pero bueno, ahí está. ¿Tienen algún comentario todavía? ¿No? Ok. Voy a pasarles lista. Me van contestando porque hoy sí no tengo acceso. Bueno, estoy en mi computadora donde tengo mi lista y no